Características de los seres vivos. En general, se considera que las características de los seres vivos son nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, al conocer mejor a los seres vivos, los investigadores se dieron cuenta del enorme parecido entre ellos. De esta manera, concluyeron que las características anteriores no eran suficientes para describirlos. Otras características, como el tipo de funciones que realizan, o los elementos que los constituyen, son importantes para reconocer a un ser vivo. Para encontrar en qué se parecen y en qué son diferentes lo vivo y lo no vivo, se pueden hacer comparaciones que permiten distinguir a los seres vivos de los objetos inanimados. En la ciencia, muchas veces, se comparan observaciones para llegar a una conclusión. Así, se puede afirmar que los seres vivos son organismos que nacen, se nutren, respiran, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Lo no vivo no tiene la capacidad de hacer nada de esto, no sigue este ciclo continuo y ordenado de cambios. Para distinguir con mayor facilidad algo vivo de algo que no lo está, resulta útil saber que existen ciertas características que solo poseen los seres vivos, y son las que se indican a continuación. Nutrición. Los seres vivos se alimentan de sustancias nutritivas del medio ambiente. En su interior circulan líquidos que transportan los nutrientes y otros elementos indispensables para la vida. También tienen la capacidad de almacenar en algunas partes de sus cuerpos y de desechar lo que no necesitan. Respiración. Posibilita que los nutrientes que hay en los alimentos se transformen en la energía que permite a los seres realizar todas sus funciones. Desarrollo. Como consecuencia de la alimentación y de diversas reacciones que se efectúan en el interior de sus organismos, al asimilar los nutrientes, los seres vivos se transforman y se desarrollan durante toda su vida. Algunas de estas reacciones permiten que se conserven sus cuerpos y que se reparen cuando resulta necesario. Por ejemplo, el ser humano, para desarrollarse, produce más sangre, más músculos y más piel. Sus órganos internos cambian de tamaño y de funciones. Reproducción. Los seres vivos se multiplican y producen otros seres vivos semejantes a ellos. Los huevos de aves generan aves, las semillas de frijol producen plantas de frijol y las personas dan vida a otras personas. Mediante sus descendientes, dan continuidad a su existencia en la Tierra. Irritabilidad. Los seres vivos reaccionan a estímulos del medio ambiente como el frío, el calor, la humedad, la luz, el sonido, el olor y la presencia de otros seres vivos. Cuando estos factores varían su intensidad, provocan diferentes respuestas en las plantas y animales. La pupila se abre para compensar la falta de luz y se cierra ante una luz intensa. El girasol sigue a la luz del sol, cambiando la orientación de su flor. Adaptación. Los seres vivos enfrentan las condiciones poco favorables que les plantea el ambiente en el que viven. Cuando se producen cambios en su entorno, como un incendio, una helada, una sequía u otro fenómeno que les amenaza, los seres vivos tienden a trasladarse a otros lugares o adaptarse a la nueva situación. El color del cuerpo es una de las respuestas de adaptación, que permite a muchos seres vivos confundirse con el entorno para cazar mejor y para no ser cazados. Herencia biológica. Es la información que se transmite de los padres a los hijos, cuando los organismos se reproducen. Excreción. Los seres vivos producen desechos que deben eliminarse a través de esta función. Células. Todos los seres vivos están constituidos por unidades muy pequeñas llamadas células. Movimiento. Los seres vivos se mueven. Muchos de ellos son capaces de cambiar de lugar y cambiar la posición de sus cuerpos para buscar alimento, protegerse, defenderse y buscar bienestar. Muchos animales se mueven de diferente manera. Caminan, corren, nadan, se arrastran, vuelan, pero hay otros que no se mueven. Tal es el caso de algunos organismos marinos como el coral, la anémona, las esponjas, entre otros. Las plantas, aunque no se trasladan a otros lugares, sí tienen cierto movimiento. Por ejemplo, algunas giran sus hojas y sus flores hacia la luz o para atrapar insectos con los que se alimentan. Sin embargo, este movimiento se debe realmente a una reacción de un estímulo del ambiente, es decir, a la irritabilidad. Estas son las principales características de los seres vivos.
Solo los organismos que pueden realizar todas estas funciones, tienen vida. La materia inorgánica, sin vida, no realiza esas funciones. Componentes de la naturaleza no vivos, como el agua, el aire, la tierra, una roca, el sol, los planetas y las estrellas, no se alimentan, no se reproducen, no reaccionan al ambiente como lo hacen las plantas y los animales. Y recuerda, a lo que tiene vida se le llama organismo o ser vivo. Y a lo que no tiene vida le llamamos objetos, cosas o componentes no vivos o inanimados de la naturaleza.